Buenos días, Marco. Llegaste muy temprano hoy. Toma asiento, por favor. Empezaremos pronto. Buenos días, maestro. Sí, vine antes porque necesito que me ayudes, por favor. ¿Recuerdas que me dijiste la última vez? ¿Cómo puedo aprender español por mi cuenta? Sí, lo recuerdo. ¿Y cómo le fue? ¿Estás viendo algún progreso en tu nivel de español? Sí, profesor. Estoy mejorando mi español. Pero ahora tengo un problema diferente. No tengo a nadie que me ayude a evaluar mi nivel de español. Quiero decir, estoy aprendiendo español por mi cuenta, pero no puedo evaluarme, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Por supuesto que puedes evaluarte a ti mismo, y te diré cómo puedes hacerlo. Y para eso necesito hablarte de los objetivos SMART. ¿Sabes lo que significa? Son objetivos que son específicos, mensurables, alcanzables o realistas, relevantes y con plazos determinados. Específico. Haga que su objetivo sea específico, identificado claramente qué es lo que desea lograr. Medible. Establezca sus objetivos de manera que pueda asignar números a su progreso. Alcanzable. Haga que su objetivo sea desafiante, pero no demasiado desafiante. Elija algo que sea factible para usted. Relevante. Asegúrese de que sus objetivos se alineen con lo que le importa y le interesa. Y finalmente, con límite de tiempo. Especifique un periodo de tiempo para tus metas. Intente utilizar esta fórmula para sus propios objetivos. Eso te ayudará mucho, créeme. Y realmente necesitas medir tu progreso por algunas razones. Primero, es motivador. Además, nos ayuda a elegir métodos eficaces y centra nuestra atención. Una vez dicho esto, una de las formas que tienes de evaluarte es realizando exámenes de español. Esta es una de las formas más sencillas de medir tu progreso, con pruebas de alta calidad. Y no necesitas realizar un examen solo para ver tu progreso. Incluso las pruebas gratuitas en línea pueden resultar útiles. Ten en cuenta que ninguno de los tests que encuentres online será específico. Incluso las pruebas gratuitas en línea pueden resultar útiles. Ten en cuenta que ninguno de los tests que encuentres online será perfecto. Suelen centrarse en leer y escuchar e ignorar la escritura y el habla. Y intente realizar la prueba nuevamente cada 2 meses para ver su progreso. Otra forma de evaluarte a ti mismo es utilizar herramientas y sitios web con métricas. Puedes utilizar aplicaciones como por ejemplo, esta es una excelente manera de ver hasta dónde has llegado. Hay toneladas de aplicaciones similares para aprender español. El beneficio de cada uno de ellos es que te brindan métricas que puedes usar para ver cuánto estás aprendiendo. Mantén un diario. A veces reviso los mensajes de texto que envié en español hace años. Y me sorprende lo mal que mi español era. Veo muy claramente cuánto mejor soy hoy escribiendo en español.
Empiece a llevar un diario. Los diarios son una excelente manera de practicar tus habilidades de escritura. Practica tu gramática y amplía tu vocabulario. Luego, de vez en cuando, mire hacia atrás en las entradas de su diario anterior y vea hasta dónde ha llegado su escritura. Cuando estaba aprendiendo español, solía escribir cartas y ahora veo esos escritos. Fueron terribles. Otra excelente manera de evaluarte a ti mismo cuando estás aprendiendo español es leer y leer libros. Lo que tienes que hacer es, presta atención a los difíciles que le resultan los artículos o libros. Tal vez incluso anote la cantidad de palabras que no conoce y que debe buscar. Luego, meses o incluso años después, vuelva a leer los mismos artículos o libros. ¿Se siente más fácil? ¿Cuántas palabras necesitas buscar esta vez? Si te parece mucho más fácil, eso indica que has progresado mucho. Puedes probar una estrategia similar con los podcasts en español. Escuche y vuelva a escuchar. Esto lo hago con charlas TED en portugués. Estoy aprendiendo portugués. Fue difícil para mí. Ahora, cuando escucho de nuevo, entiendo la mayor parte de lo que dice el hablante. En serio. Pruébalo usted mismo. Elija un podcast que le interese y comience a escucharlo. Úselo para aprender español como haría normalmente, pero también presta atención a lo difícil que te resulta. Al comienzo de la serie en comparación con cuando empiezas a llegar a las temporadas posteriores. Incluso podrías volver atrás y volver a escuchar episodios anteriores. ¿Estás entendiendo más del contenido? ¿Entiendes más del diálogo? Si lo haces, es un indicador de su mejora. O si eres el tipo de persona que realmente quiere medir los números, puedes contar el número de veces. Tienes que presionar pausa y rebobinar. Si descubre que estás presionando pausa menos veces, entonces esa es una buena indicación de que tu escucha está mejorando. Entonces, bien por ti. Y por supuesto, tengo que mencionar esto. Grábate hablando. Es realmente útil. Lo probé y funciona. Como vivía en un lugar donde había pocas oportunidades de hablar con hablantes nativos de español, decidí que simplemente hablaría conmigo mismo, y luego comencé a grabarlo. Me di cuenta de que meses y años después, cuando escuchaba viejas grabaciones mías, pude ver las enormes mejoras que he realizado. Deberías probarlo. Grábate a ti mismo. Es una excelente manera de practicar el habla cuando no tienes un compañero de conversación. Pero también es una excelente manera de ver tu progreso. Ahora, si quieres medir tus habilidades para hablar, otras personas también pueden medir tu progreso de aprendizaje. Utilice comunidades de aprendizaje de idiomas en línea, grupos de Facebook, aplicaciones, sitios web, grupos de Telegram. Hay muchas maneras de hacerlo. Sería genial que pudieras contarme más sobre cómo mejorar y evaluar mis habilidades para hablar. Seguro, si quieren que hable sobre este tema, háganoslo saber en los comentarios y dale me gusta a este video.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.